Okay, so Nicolas will give us a talk on rotating black holes on quasi-topological gravity. Go ahead, Nicolás. Gracias, profesor Mauro. Bien, entonces la charla que voy a dar justo ahora se trata de un trabajo que fue enviado en diciembre, a mediados de diciembre, y hecho con la motivación de encontrar soluciones rotantes en teorías cuasi-topológicas. Pero antes de comenzar con el objetivo principal de este trabajo, quisiera introducir un poco cuáles son las teorías Heidegger-Kuhlbatur. Bien, entonces, bueno, sabemos en realidad que la teoría de Einstein, ya, con la acción de Einstein-Hilbert, es hoy día la teoría gravitacional más exitosa. ¿Bien? Sin embargo, ha sido testeada con lo que podríamos decir que son escenarios de relativamente de baja curvatura. ¿Bien? Entonces, uno podría pensar que, la teoría de Einstein-Hilbert una teoría efectiva en realidad, ¿bien? Como el término principal de una teoría efectiva. ¿Bien? Entonces, con esta forma de ver esta acción, uno podría estar interesado en estudiar correcciones a Einstein-Hilbert. ¿Bien? Y cuando uno ya se propone hacer eso, salen muchas teorías. Pero aquí me voy a limitar a una familia en especial de teorías, ¿bien? Que son las teorías L de Riemann, ¿ya? La acción está dada por una densidad lagrangiana que está construida en base a contracciones de la métrica y el tensor de Riemann solamente, sin derivadas del Riemann. En realidad eso es lo importante a mencionar. Bien, y una teoría general como esa tiene las siguientes ecuaciones de movimiento, dada la ecuación 2, ¿bien? Y bueno, esta es una expresión bastante general. Aquí, así como está esto, no se puede hacer mucho. Si uno quisiera estudiar soluciones exactas, por ejemplo. Entonces, un primer paso para poder estudiar más a fondo las teorías sería clasificar las teorías. ¿Bien? Sería clasificar las teorías. Y una de las clasificaciones posibles, y que se dio a una familia nueva de teorías, son las que se llaman las teorías tipo Einstein, ¿bien? Que básicamente están caracterizadas por compartir a orden lineal, ¿bien? Cuando uno linealiza las ecuaciones, el tensor de ecuaciones de movimiento, ¿ya? Comparten el espectro linealizado con el tensor de Einstein linealizado, ¿bien? Salvo una constante de Newton efectiva que es la única modificación, ¿bien? Entonces, bueno, aún así, hablando de estas teorías, sigue siendo algo muy general, ¿ya? De que hay diferentes familias completamente diferentes entre sí. ¿Ya? Una de estas familias son las teorías de Lovelock, ¿bien? Que, bueno, publicada en los 70, una teoría bastante conocida, tiene ecuaciones de movimiento de segundo orden para una métrica genérica, pero tiene la desventaja es que si quisiéramos estudiar contribuciones superiores en la teoría de Lovelock, es necesario llegar a dimensiones superiores también, ¿ya? La única teoría no trivial que hay en 4 dimensiones, por ejemplo, es la acción de Einstein-Hilbert. Y en 5 dimensiones recién aparece el Gauss-Bonnet. Y si quisiéramos estudiar contribuciones de términos cúbicos, ya es necesario subir a dimensión 7. ¿Bien? En este contexto, en 2010, en base a 2 trabajos independientes, publicaron la teoría quasi-topológica, bien, en el caso cúbico, la cual se caracterizaba por ser una teoría cúbica en 5 dimensiones, bien, bueno, desde 5 dimensiones en adelante. La traza de las ecuaciones de movimiento eran de segundo orden para una métrica genérica, y en un ANSAT esféricamente simétrico tenía ecuaciones de primer orden, y estas ecuaciones admitían una integral trivial a las ecuaciones, lo cual permitía tener soluciones analíticas, ¿bien? Agujeros negros analíticos en estas teorías. También otra teoría que cabe mencionar son las teorías einsteinianas, que la primera de ellas fue publicada en 2016, ¿bien? Con la densidad lagrangiana P, que se ve en la ecuación 5. Bien, y esta teoría tiene una propiedad bastante buena, que es no trivial en dimensión 4. Es no trivial en dimensión 4, y además las constantes de acoplamiento relativas que tiene entre ellas son independientes de la dimensión. No así como en quasi-topological, que las constantes relativas van cambiando según la dimensión en la que estén. Bien, entonces,
de forma más particular, la densidad lagrangiana para cosas topológicas en el caso cúbico, en dimensión 5, bien, está dado por la ecuación 6, como se puede ver ahí. Bien, entonces la teoría completa que consideré en este trabajo es la acción de Einstein-Hilbert, una constante cosmológica, bien, agregando el término de Gauss-Bonnet y la densidad lagrangiana cúbica. Bien. Entonces, revisando un poco el trabajo que había ya con esta teoría, en 2010 se habían publicado soluciones esféricamente simétricas, ¿bien? Entonces, algo que en realidad ya bien se sabe es que uno, cuando quiere estudiar soluciones esféricamente simétricas, hay dos caminos. Podemos simplemente resolver las ecuaciones de movimiento, ¿bien? O a través del principio de la acción reducida, ¿bien? Es decir, evaluar la acción en la métrica, evaluar la métrica en la acción, digo, y luego obtener las ecuaciones de Euler-Lagrange, ¿bien? Obtener las ecuaciones de Euler-Lagrange respecto de las funciones métricas, ¿ok? Entonces, de esto, esta ecuación admitían una integral trivial, como ya he mencionado, y termina dando una ecuación cúbica para la función f, ¿bien? Siendo n una constante que podemos reabsorber la coordenada temporal. Bien. Entonces, el trabajo que hice fue, primero, construir una solución a rotaciones bajas, o el Slowly Rotating Solution, ¿bien? Como primer paso para después intentar construir una solución rotante a rotación arbitraria. Bien, entonces el ANSAT a considerar, si yo quisiera usar solamente las ecuaciones de movimiento, bueno, el ANSAT dado por la ecuación 11, bien, y este ANSAT, bueno, está con dos momentos angulares, ya que estamos en dimensión 5, y se trabaja a orden lineal en los parámetros de rotación que son A1 y A2, bien, siempre se trabaja a orden lineal en este tipo de ANSAT slowly rotating. Bien, entonces, las ecuaciones de campo de esta teoría, en el ANSAT slowly rotating, a orden lineal, respeta la solución encontrada anteriormente con simetría esférica. ¿Bien? La función f en este nuevo ANSAT sigue siendo el mismo que teníamos antes, y las ecuaciones que gobiernan los términos fuera de la diagonal, que son G1 y G2, obedecen la misma ecuación, en la ecuación 12, ¿bien? Que se puede ver de dos formas que es bastante simple la forma de escribirla. En general, estas teorías pueden tener ecuaciones diferenciales de mayor orden, cuarto orden, por ejemplo, que sería muy complicado reducirla a como se ve ahí. ¿Ya? Esta teoría tiene la propiedad de tener soluciones relativamente compactas. ¿Bien? Entonces, resolviendo la ecuación diferencial, podemos escribir G como la integral de una combinación de la función bar-phi, ya que bar-phi en realidad es un cambio de variable, es 1 menos f sobre r cuadrado. ¿Bien? Ahora bien, integrar esa forma analítica ya es complejo. Entonces, lo que hice en el trabajo fue encontrar soluciones numéricas, ¿bien? Y ver cómo evolucionaba el perfil de estas soluciones. ¿Okay? Pero otra cosa que fue interesante ver y que se probó en caso a caso es que podíamos llegar a estas soluciones a través también del principio de acción reducida. Y esto sí es nuevo, porque el principio de acción reducida ya había sido probado que funcionaba en simetría esférica, pero no con geometría rotante. ¿Ya? Si uno quisiera hacer esto, por ejemplo, con la solución de Kerr, en realidad general, que es el caso más simple, no se podría llegar a la solución correcta con el principio de acción reducida, pero en el régimen a rotaciones bajas sí es posible. ¿Ya? Pero salvo que hay que hacer unas pequeñas modificaciones en el ANSAT, ¿bien? Agregar funciones auxiliares como la función n cuadrado de r, ¿bien? Y los términos fuera de la diagonal, ahora absorber la dependencia angular, absorberla dentro de la función, ¿bien? Ok, entonces con ese ANSAT, usando el método de acción reducida, calculando las ecuaciones de Euler-Lagrange, se reproducen las mismas ecuaciones que se obtienen de las ecuaciones de campo. ¿Okay? Y bueno, los perfiles de las soluciones, cuando consideramos espacios-tiempos sintóticamente planos, pasa algo bien curioso, que bueno, en azul se ve el perfil de la función fuera de la diagonal,
y en rojo la función que acompaña la componente TT de la métrica. Y ¿qué es lo curioso? Que la región no trivial de la geometría rotante está dentro del horizonte. ¿Ya? Eso es en realidad lo curioso. Pero cuando consideramos constante cosmológica negativa, espacio asintóticamente ADS, ahí sí hay una geometría no trivial fuera del horizonte. ¿Ya? Ahí sí hay rotación fuera del horizonte. Bien. 5 minutos, Nicolás. Gracias. Entonces, como se probó que el método de acción reducida funcionaba, es un poco trivial si digo que Einstein Gauss-Bonnet también funcionaba porque Gauss-Bonnet estaba dentro de esta teoría. ¿Ya? Pero entonces, basado en el trabajo que se publicó en el 2010, donde se construyó la slowly rotating, una teoría del Lovelock a tercer orden, ¿bien? Con contribución cúbica, también se pudo reproducir los mismos resultados con el método de la acción reducida. ¿Bien? Y bueno, la ventaja es que en Lovelock la ecuación se hace un poco más simple, ya que la solución es completamente analítica, ya que el término fuera de la diagonal es justamente menos bar-phi, que bar-phi fue el que está dado aquí en la ecuación 13. Bien, entonces con esto en mente, nos propusimos trabajar en quasi-topológica cuártico, ¿ya? Si bien esta teoría, o sea, en realidad en general, hay 26 escalares diferentes, linealmente independientes, ¿bien? Entonces, lo primero que uno hace para encontrar la solución, la teoría quasi-topológica cuártica, es primero pedir que las ecuaciones para f, ¿cierto?, en un ansatz esféricamente simétrico sean de primer orden, y eso impone 11 restricciones a las constantes de acoplamiento relativas, ¿bien? Ahora, si queremos que esta sea una teoría tipo Einstein, que comparta el espectro lineal, bueno, de ahí salen 2 restricciones más, y nos dimos cuenta que podíamos aplicar nuevas restricciones con el ansatz de slowly rotating, ¿bien? Haciendo el método de la acción reducida. Y aquí, si queremos que también sean ecuaciones de a lo más de segundo orden para los términos fuera de la diagonal, se aplica una nueva restricción. Esta nueva restricción va a hacer que las contribuciones de tercera y cuarta derivadas se vayan. Ahora, si quisiéramos pedir una ecuación con solamente una derivada, ahí ya no es posible. Bien, entonces la solución es una extensión de la solución cúbica. Bien, ahora la solución va a ser un polinomio cuártico. Y nos dimos cuenta que además aparecen 4 nuevas familias de soluciones. Bien, ya que si pueden ver en la ecuación 24, ahí están los parámetros beta 1, beta 2 y beta 3. Bien, que pueden dar a nuevas familias dentro de esta teoría quasi-topológica cuártica en dimensión 5. Bien, donde, bueno, son linealmente independientes. Y al final del trabajo intentamos obtener la solución rotante ya mediante el ansatz de Kerchel. Perdónenme si me paso un par de minutos, lo haré muy breve. Entonces el ansatz de Kerchel consiste en tener una métrica semilla, ¿ya? En este caso usamos el IDS, ¿bien? Más una función que depende de las coordenadas con unos vectores que son nulos y geodésicos de ambas métricas. Entonces, este método fue súper útil para generalizar la solución de Kerr en dimensiones superiores en realidad general. Bien, y bueno, ahí está dada la métrica y el vector nulo y geodésico. Sin embargo, cuando le pedimos a la teoría que en quasi-topológica el cúbico tenga el mismo comportamiento asintótico que en relatividad general, ya que en relatividad general asintóticamente se comporta como la ecuación 33, y le pedimos una expansión, ¿cierto?, como la expansión que está en 34, y ajustamos esto a las ecuaciones de movimiento, no, vamos a obtener la conclusión de que en realidad las constantes primero, tipo A1, A3, A5, A subimpar, son 0, ¿bien? Y por otro lado, siguiendo orden a orden en los parámetros de rotación, nos damos cuenta que se llega a una inconsistencia, ¿ya? Se llega a una inconsistencia que al final, si queremos que la constante 2, que podríamos relacionar con la masa, ¿bien? Queremos que sea, no se relacione con las otras constantes, que sea independiente, y que además las constantes de acoplamiento de la teoría también sean genéricas. Entonces llegamos a la inconsistencia de que 37 y 38 se deberían cumplir
a la vez, pero eso iría en contra de la hipótesis de que las constantes A2 sería de forma independiente y que las constantes de acoplamiento de la teoría son también genéricas, ¿ya? Entonces, bueno, a modo de resumen, creo que ya me pasé. La solución de slowly rotating en el caso cúbico es única. El principio de acción reducida trabaja muy bien en el ANSAT de slowly rotating en diferentes teorías higher curvature. La teoría en el caso cuártico bien, implica un constraint nuevo en las constantes relativas de los escalares de curvatura cuárticos. Y hay tres familias libres, tres parámetros libres en las teorías cuárticas, ¿bien? Y fue imposible en realidad acomodar una teoría asintóticamente que era IDS en cubic quasi topológica. Entonces, bueno, algo que se puede hacer a futuro es profundizar en órdenes superiores de curvatura y ver si hay alguna familiaridad entre las teorías cuárticas y las familias tres paramétricas que hay. A ver si tiene una continuidad en términos superiores. Gracias. Ok, muchas gracias, Nicolás. Thank you very much. Are there any questions? Rob, go ahead. Rodrigo, you are muted. Turn on your mic, please. Okay, now I'm talking. No, dije que iba a hablar en castellano porque el expositor habló en castellano. Una pregunta súper sencilla. Usualmente, darse un ANSAT y reemplazarlo en la acción y luego variar no te da las mismas ecuaciones que reemplazar el ANSAT en las ecuaciones de movimiento. ¿Comprobaron que este proceso conmutaba en este caso o no? Lo hicimos para, bueno, Gauss-Bonnet, Lovelock cúbico y cositopológica al cúbico. Entonces, con ese trabajo previo, propusimos que esto funcionaría en el caso cuártico, ¿ya? Pero fue también para, bueno, fue también para ahorrar el tiempo que podría costar calcular las ecuaciones de movimiento en el caso cuártico también. Como una propuesta también de método. No sé si me voy a entender. Si la pregunta es, ¿probamos las ecuaciones de movimiento en el caso cuártico? No. Sino que en base al trabajo previo en teorías anteriores, pensamos que en el caso cuártico funcionaría. Ok, perfecto. Gracias, Nicolás y Rodrigo, por la pregunta. Y vamos con el otro Rodrigo. Rodrigo Lea, por favor. Hola, gracias por la presentación. Yo tenía una pregunta súper como fundamental. Que existan términos cruzados en la métrica no garantiza que haya momento angular. Cuando uno pone a rotar, hace una especie de rotación en 3 dimensiones en el VTZ, una forma de obtener el VTZ, es inducir un término cruzado en el tiempo y en la coordenada angular. Eso funciona solamente en 3 dimensiones. Si uno hiciera el mismo truco más arriba, tiene la necesidad de chequear que haya cantidades conservadas que produzcan momento angular. ¿Cómo uno chequea en este tipo de cosas que de verdad haya momento angular? Claro, bueno, algo que no se ha hecho, pero sí sería bueno hacer, sería calcular las cantidades conservadas y se pueden usar diferentes métodos. Por ejemplo, hay un método que se propone en el libro de Compare, y se puede hacer de la misma forma que Compare lo propone, calculando en el borde, pero a orden lineal en el parámetro de rotación. Y se podría ver si es que hay una cantidad conservada ahí. Lo que pasa es que tiene que tener el fall-off correcto, el decaimiento correcto para contribuir a una integral de superficie del infinito. A eso se refiere. Claro. Porque si tus términos cruzados caen suficientemente rápido, no van a contribuir al momento angular. Bueno, en efecto, en realidad no he calculado las cargas conservadas de esta teoría. Ya, eso no lo he calculado. Pero el ANSAT, al menos, está fundamentado de lo que se obtiene en relatividad general.
al menos está orientado, desde ahí nace al menos. Entonces hay buenos motivos para pensar de que sí, estas son soluciones rotantes, pero claro, habría que estudiar bien las cantidades conservadas para ver si hay un momento angular en efecto. Perfecto, gracias.